En 48. 48, todo este barrio era justamente en el front. ¿Sí? Porque la ciudad vieja pertenecía a los urduníes, a los yardenís. El Sion y esto y todo abajo, no, digo todo arriba y todo abajo, toda la parte occidental y sudeña de la ciudad pertenecía a los judíos. Así que la frontera pasaba por aquí. Abajo de aquí empiezan las murallas de la ciudad vieja. Claro. Yardén, Sion, judío. Ciudad vieja, Yardén. Esto, judío. La frontera pasa por el medio. Entonces, muchísimas, también si entraremos al CAL, podrás ver que, sí, inscripciones y tal, porque cayó una bomba, cayó un geller, cayó un esto, shrapnel de una granata, y semejante. Ansina que en 48 era bastante complicado vivir aquí, porque esto era una vida de frontera. Los que vivían al lado del Shuk o en otras partes, Estaban buenos. sí, estaban bonitos. Ama los que vivían aquí, todo el tiempo pasaban cosas. Sí. O es un sniperista de ahí, o una granata, o un algo. Ansina que los sefaradim, después de la liberación de la ciudad vieja en 67, ¿no? Aquí vivían muchas familias con muchas criaturas. Entonces, en cada una de estas casas, no es casa de una familia. Si hay dos cates, son dos familias a lo manco. Sí. Muchas veces en el primer cat, dos familias. Segundo cat, dos familias. 4 familias en una casa como esta. Ahora, también si es una casita chica y solo una familia, es una familia con 8 hermanos. Con grande. Sí. De familia Entonces lo que pasaba, you can sit here and we'll be back in 5 minutes. Entonces lo que pasaba es que en 67, cuando los americanos empezaron a mercar cosas, los sefaradim que no supieron para nada estimar la valor de este lugar, decían, yo por un ujere de este tipo nos dan dando paras con las cuales al occidente de la ciudad se pueden mercar 3 o 4 apartamentos. Pishin, ya no quedó ni un sefaradí aquí. Tontos. No, hoy en día no hay ni un solo sefaradí. Todos vendieron todo, tomaron paras y se mercaron en la ciudad nueva y decían todo el tiempo, sí, como se dice, Gran negocio hicimos. sí, puñado lleno de barba. Sí. No, puñado lleno de barba. Quiere decir, pasamos, perfecto, estos eskenazís tontos vinieron. Ahora, lo que pasa hoy en día es un poco problemático, es que los eskenazís que mercaron estas casas no viven aquí. Una grande parte son americanos que pasan aquí las fiestas judías. Y por esto, uno de los maales más lindos de Jerusalén parece como vacío, sí, porque la gente no vive aquí. no está Quiere decir, no es que ninguno No es que vive. ninguno. No es que ninguno no vive. Ama no es que cada casa está... estamos pasando, no hay criaturas, no hay nada, no hay gritos, no hay... Sí, bueno. Estas casas antes de 67 estaban en Jordania. No. Todo esto era judío. Ama Urdunía empezaba aquí con la ciudad vieja. Ansina Con que las de murallas. Con las murallas. Ansina que de las murallas echaban, ¿cómo se llaman? Granatas o sniperes y semejante. Bueno, muchas de las casas... Sí. Muchas de las casas están adaptadas a más o menos es como era, porque no dejaron trocar cosas, Ni un sefaradí vive aquí. ni un, hoy en día ni un solo. Y los ismaelíes, dices que eran Los ismaelíes, no, viven por todo Jerusalén y llegan a su casa. Pues, como son ismaelíes, no tienen problemas de conducir a Rabat en Shabbat, no. Ellos vienen a su cal por sus melodías. Sí, y está. Sí. Y antes de 48, ¿quién era? Aquí
80% sefaradí latinoparlantes. Son originalmente vinieron de España aquí, directamente aquí. No, muchos a otros. Y esta vamos a mezclar entre todos. Aquí abajo está bien. Es el centro de la Shadarim. ¿Ya está? Sí. Bueno, aquí abajo es también el Kal Ashkenazi. Ahora, como tenemos al marido de Daisy ahí, entonces o que vamos a retornar por el mismo camino o que vamos a retornar por aquí y yo subiré para lo traer. No, Bueno. lo recogemos más tarde. Bueno. Mira, gaticos.